Muy buenos días de Dios. Bienvenidos a jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario, el 25 de junio de 2020. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta del cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho amas, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en un sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor, para las lecturas de la Biblia que la Iglesia ha escogido para la misa de hoy. Rey de Babilonia, se llevó cautivos a Joaquín y a todos los hombres poderosos. Lectura del segundo libro de los Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehustá, hija del Natán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y éste los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín con su madre, sus mujeres, los funcionarios del palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados, en números de 7,000, los carpinteros y los herreros, en números de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a su tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y a la carne de tus fieles, a los animales feroces. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Hemos sido el escenario de nuestros vecinos y la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro.
Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos, perdona nuestros pecados. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El que ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Y hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. El que escucha las palabras mías, el que escucha esas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha las palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y se arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Las palabras del Señor. Tome asiento, por favor. En la primera lectura escuchamos como ya el rey dominado por el imperio de Asiria, después cuando se enteró que otro país iba a invadir, bueno, él apostaba en el imperio que perdió. So sufrió, lo llevaron a él a cautiverio, etc. So seguimos con esta historia de la caída y destrucción del país, el norte y el sur. So eso es un acontecimiento histórico horrible y pocos sobrevivieron. Vamos a comenzar a escuchar sobre el resto, lo que se queda, y que es un grupo pequeño como Dios va a construir, avanzar su proyecto de salvación y la iglesia. El Evangelio hoy día es la última parte del sermón en el monte y Jesús habla sobre el caso. No sé si recuerdan, no me acuerdo hace cuántos años, un terremoto fuerte en México, como la semana pasada. Y todas las casas en la ciudad destruidas, salvo unos edificios. Y esos edificios construidos según nuevas normas, nuevos reglamentos del gobierno para seguir sobrevivir durante los terremotos. So Jesús se aprovecha de este tipo de construcción. Decir, vale la pena aunque te cuesta más construir en una manera que va a resistir vientos, terremotos en la vida. Es decir, dentro de tu persona, porque todos en nuestras vidas vamos a estar en terremotos, vamos a estar en vientos fuertes. So necesitamos una fuerza interior para seguir adelante con optimismo y no enojarnos contra Dios y echar la culpa a Dios.
Y así llegamos a ser formados a la imagen de Dios, amando a pesar de todo. Y el otro tema aquí es que la persona que escucha mis palabras no es suficiente de decir, qué bonito habla el maestro, pero hay que poner las palabras en práctica. Responder no solamente con, gracias, qué bonito, pero yo voy a hacer. Let us pray that oremos para que tomemos tiempo para edificar nuestra vida interior. Por eso roguemos al Señor. Oremos cuando nos encontramos en los capítulos difíciles de terremotos y vientos fuertes, que no echamos la culpa a Dios, pero tratamos de ver como oportunidad para crecer en amor, crecer a la imagen de Dios. Por eso roguemos al Señor. Oremos por las víctimas del terremoto recién esta semana en México. Y otras víctimas de desastres de la naturaleza. Por eso roguemos al Señor. Y por las intenciones en sus propios corazones, roguemos al Señor. Y ofrecemos todas nuestras oraciones por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor, para la preparación de las ofrendas. Bendito sea, Señor Dios universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora representamos. Será para nosotros pan de vida. Por merecer esta agua, este vino, haz que compartamos la divinidad de quien signado participar en nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora representamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que purificados por su eficacia podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario nuestra deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores. Así hizo cercanos, oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre, que cuidas todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos y bendecimos. Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques los dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, a víspera de su pasión en la noche de última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió, le dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, a celebrar la memoria de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados hoy y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Ignacio de Loyola, miembros de Roche, en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos para Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternamente una señal de la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena del Señor. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo os guarden para la vida eterna. Oremos. Renovado Señor, por alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con sirva de devoción, lo recibamos convertido en certeza de redención, por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga a nosotros y permanezca para siempre. Podemos irnos para amar y servir. Gracias a ustedes.